¿Qué tal, amigos y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema relativo a el incremento que observó la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y en México pues la inflación sigue marcando pauta descendente. Aspectos que me parece centrales, básicos, para tener lecturas clave en esta coyuntura complicada. De entrada, podemos establecer que en medio de la turbulencia bancaria en la Reserva Federal de Estados Unidos tomó la determinación de incrementar en 1/4 de punto porcentual la tasa de referencia para llevarla a un nivel que asciende de 4.75 a 5% en la semana pasada. Evidentemente es un nivel histórico, este incremento de la tasa de referencia, que tiene sus implicaciones en el marco de las condiciones no solo de bancos, sino sobre todo los clientes, los usuarios de crédito, los usuarios que tienen que ver con inversiones productivas en Estados Unidos. Evidentemente tiene efectos negativos. Pero este incremento en la tasa de referencia de la Reserva Federal le dio una especie de empuje al peso mexicano y lo fortaleció temporalmente. El tipo de cambio a mediados de la semana casi estaba en los 19 pesos por dólar, y cierra el viernes también de la semana pasada en 18.46 la jornada. Y esto implica que nuevamente la paridad cambiaria peso-dólar, en el caso mexicano, empieza a encontrar la ruta, el camino de la referencia de los 18 pesos por dólar, 18.20, 18.30, que seguramente estaré encontrando a lo largo de esta semana. Con esto podemos establecer o podemos observar que la política restrictiva de la Reserva Federal de alguna manera marca pauta, da línea al Banco de México. ¿Y qué esperamos para el 30 de marzo, jueves 30 de marzo de esta semana que empieza a correr? Pues esperamos que también la Junta de Gobierno del Banco de México incremente en 1/4 de punto porcentual la tasa de referencia para llevarla de 11% a 11.25% en este jueves 30 de marzo. Eso es lo que esperan los analistas, los expertos, sobre la determinación posible que pueda tomar la Junta de Gobierno del Banco Central. El otro tema importante en este aspecto es que el diferencial de la tasa de referencia del Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos sigue siendo el factor que le ha permitido al peso mexicano seguir apreciándose de manera consistente, por lo menos desde marzo del año pasado hasta marzo del presente año. En marzo del año pasado la diferencia en puntos porcentuales en ambas tasas era de 6.25, y esperamos que para el jueves, con este incremento que pueda suceder en la tasa objetivo del Banco de México a 11.25, la diferencia entre la tasa de la Reserva Federal y la mexicana va a estar en 6.5%. Ese diferencial es justamente uno de los instrumentos técnicos que han propiciado la apreciación del peso mexicano. No es el único, pero es uno de los factores importantes. El otro aspecto relevante en el análisis económico de la semana que recién acaba de terminar es que la tendencia de la inflación en México sigue marcando una pauta descendente, repito, en perspectiva, es decir, ya en tendencia. Y en efecto, lo que podemos destacar es que la política restrictiva del Banco de México está teniendo ya efectos, digamos, favorables para la disminución
de los precios generales de bienes y servicios en el país. Pero no obstante ello, hay que marcar algunos aspectos que no debemos perder de vista. Ya, en efecto, la tasa general de inflación, la parte más alta que hemos observado recientemente es que en septiembre del año pasado la inflación llegó a 8.7%. Cierra el año en diciembre en 7.82% y podemos ver la tendencia a la primera quincena de marzo de este año. La inflación está en 7.12%. Esto ya nos marca que en efecto está cediendo poco a poco la tasa de inflación en México. Y luego también hay que subrayar que hay aspectos centrales. Por ejemplo, la inflación subyacente, la que elimina el factor de temporalidad y volatilidad de precios, pues se encuentra por encima de la tasa general. La tasa de inflación subyacente fue de 8.15% y ya comentamos, la tasa general de inflación es de 7.12%. Este es un factor muy importante porque la inflación subyacente es la que hace presión para el aumento de precios en la tasa general, y mientras esa tasa de inflación no se abata, evidentemente los niveles inflacionarios de la tasa general van a seguir siendo altos. Una tarea importante, repito, de la política monetaria y de las políticas que pueda tomar el gobierno mexicano en esta materia. Cuando revisamos los productos agropecuarios, pues la tasa anualizada a la primera quincena de marzo fue de 8.11%. Destacan evidentemente que los frutas y verduras tuvieron un incremento de 6.97% y los productos pecuarios de 9.02%. Es importante porque también es parte de los niveles inflacionarios que tiene impacto fundamentalmente en lo que denominamos la canasta de consumo mínimo. Y esta tasa de consumo mínimo se encuentra por encima del 8% y por lo tanto es evidente que es una de las prioridades que habría que abatir en esta materia. A nivel territorial, a nivel espacial, la inflación pues también ha sido muy discrepante, muy dispareja en las entidades y en las ciudades de México. A nivel de las ciudades, las 8 que más incremento tuvieron en la tasa inflacionaria en la primera quincena de marzo, de las 55 ciudades que encuesta el INEGI, pues destaca en primer lugar Jacona, Michoacán, con una tasa de 9.12%, Mérida, Yucatán, con 8.89%, Acapulco, Guerrero, con 8.79%, Tehuantepec, Oaxaca, 8.71%, San Andrés, Tuxtla, Veracruz, 8.47%, Tapachula, Chiapas, 8.39%, Tepic, Nayarit, 8.27% y Matamoros, Tamaulipas, 8.23%. Las 8 ciudades más caras del país en la primera quincena del mes de marzo. A nivel de las entidades federativas, diríamos las 5 entidades federativas más caras del país son Yucatán, con una inflación de 8.89%, Michoacán, 8.61%, Oaxaca, 8.31%, Nayarit, 8.27% y Durango, 8.05%. 3 entidades federativas que registran o reportan tasas de inflación por encima de la tasa nacional de 7.12%. Y las ciudades que podríamos decir menos caras del país, pues es Tabasco con 6.4% de inflación, Sonora 6.36%, Chihuahua 6.28%, la Ciudad de México 6.21% y Querétaro con 6.1% en su tasa de inflación.
¿Qué podemos determinar? Bueno, en principio es que los especialistas esperan que en el próximo 30 de marzo, como lo señalamos, el Banco de México determine el incremento de la tasa objetivo en un cuarto de punto porcentual para llevarla de 11 a 11.25. Podemos adelantar y podemos, como lo hemos hecho en Ecoeconómico, podemos subrayar que el dinero continuará siendo caro en lo que resta del presente año. Eso no hay que perderlo de vista y yo creo que hay que resaltarlo, que el dinero en términos de los espacios crediticios bancarios y no bancarios, el dinero va a ser caro. Y bueno, la política de tipo restrictivo, pues en efecto sí contribuye a la inflación, pero también hay que señalarlo. El nivel de inflación que se está reportando está fuera de la meta del Banco de México. La meta del Banco de México es lograr una inflación de 3%, más o menos un punto porcentual, hacia arriba y hacia abajo, y eso todavía en el presente año no se va a poder lograr. La inflación esperada es que estemos por un cierre de 5.3% en la tasa inflacionaria, también una tasa que estaría disminuyendo de una tasa del 2022 de 7.82, pero que seguirá siendo superior a la meta del Banco Central. Cerramos nuestro comentario del día de hoy con las recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.